¿Qué tal todos? ¿Cómo estamos? Hoy vengo, ¿veis? Como veis, vengo sin afeitar, con esta barba de unos cuantos días, porque prácticamente, bueno, el peque quiere que me ponga el look de Aquaman, con pelo largo y barbudo, así que vamos a ver que vamos a intentarlo. La cosa es que me parece que al final toda la gente que está ahí siempre dando por culo de que somos falsos naturales van a tener razón porque me voy a tener que teñir las canas, porque si no con estas canas voy a parecer Papá Noel. Pero bueno, ya iremos viendo este proceso de cambio de look sobre la marcha, porque me he visto todas las semanas. Y acerca de esto, de lo natural, no natural, no sé, teñirse ya no es natural, así que ya no tendremos que cambiarnos el nombre de Escuela de Culturismo Natural, pero teñidos. Os quiero traer un tema, bueno, muy polémico, pero para intentar poner un poquito el punto de la situación, porque esto, este sermoncillo que os traigo hoy se origina de muchos comentarios que yo voy viendo en las publicidades, de gente que, otra vez, bueno, sigue, ¿no? Fuera de nuestra comunidad, de nuestra pequeña comunidad que hemos creado, que al final, bueno, aquí todo el mundo más o menos, los que nos siguen y nos apoyan, y han experimentado nuestras metodologías y historias y nos conocen un poco más en profundidad, confían, ¿no?, en lo que estamos haciendo, pero desde fuera, bueno, todavía yo lo que veo es que hay mucha desconfianza, ¿no? Y me hace mucha gracia porque muchos ponen, es que yo soy instructor de fitness, llevo 15 años ejerciendo no sé qué, y a mí no me la cuelas, ¿no? Típico comentario. O otro diciendo, pues yo llevo 20 años, no sé qué, y yo me he ciclado, y entonces yo conozco los dos mundos, y entonces a mí no me la cuela. Total, ese sesgo personal de que como yo no lo he conseguido o yo lo desconozco, esto no existe, ¿no? Como que la gente ya asume de que su realidad es la realidad omnipresente y pues bueno, la falacia ad populum, ¿no? Como todo el mundo lo dice, pues es así. Vale, entonces hoy me gustaría aprovechar que estuve siguiendo la preparación de un colega italiano, que se llama Stefano Travaglini, que es uno de los mejores culturistas naturales italianos, sin duda alguna. Y justamente este atleta en estos años se ha ido apuntando a todas las competiciones que había, naturales o no naturales. Es decir, él cuando se prepara, su condición la aprovecha para apuntarse a todo lo que haya. Entonces, una vez que llega la puesta a punto, cada semana compite en una competición, sea natural o no. Hay muchas personas por ahí que usan el tema de, no, los naturales que hay hoy en día tienen un nivel superior a mucha gente que se dopa, por lo tanto, esta gente no puede ser natural. Cuando en realidad es todo lo contrario. Es que el hecho de que estas personas tengan ese nivel pone en evidencia que mucha gente que se dopa lo hace para conseguir resultados mediocres, y entonces hay unos errores evidentes metodológicos, que es lo que queremos abordar hoy en día. Pero bueno, vamos a entrar en detalle. O sea, primero os voy a enseñar el caso de este colega. Digo colega porque Stefano estuvo en una de las formaciones que yo impartí en la escuela de preparadores de Riccardo Grandi, y el año que viene va a ser el mismo docente de esta escuela. Por lo tanto, es alguien que, evidentemente, yo no estoy en su casa para ver lo que hace todo el día, pero es una persona que conozco personalmente, que sé cómo trabaja, que tiene una ética de trabajo tremenda y está totalmente en contra de las sustancias dopantes. Y el tío, pues, es uno de los mejores naturales, como os he dicho, que tenemos, que hay en Italia, ¿no? Entonces, empezamos por esta publicación, muy interesante, porque él explica aquí que ha hecho 3 temporadas de competición, una cada 3 años. Y aquí vemos el primer punto de inflexión, ¿no? Muchas personas me preguntan, ¿por qué no vamos a hacer temporadas, de primera temporada, segunda temporada de competición, bla, bla, bla? La cuestión es que en el culturismo natural los tiempos para mejorar la puesta en escena son muy largos, obviamente. Entonces, Stefano comentaba en una publicación que la mejora entre 2019 y 2021, por ejemplo, fue como una especie de 1 kilo más en tarima con más definición, ¿no? Mejorando ciertos puntos débiles y ciertos detalles. La cuestión es que este atleta, igual que muchos otros, como os dije,
Bueno, ha acumulado unas 20 competiciones en estas 3 temporadas. Como os he dicho, bueno, en 2016 ganó su Pro Kart WNBF y quedó cuarto en el Mundial de WNBF en 2016. Y luego empezó con la WABA en 2 segundos puestos y el mismo día en Mr. Universe, es decir, hizo 2 competiciones el mismo día en 2 sitios distintos. Y luego 6 campeonatos absolutos. Y prácticamente, bueno, en la última temporada, este 2021, podéis ir a verlo en su perfil, prácticamente ha ganado todo. O sea, y ha quedado hasta, bueno, campeón en varias categorías de campeonatos WABA, IFBB, etcétera, etcétera. Entonces, esto es totalmente inédito. Y de hecho, bueno, en Italia pues se está hablando mucho, ¿no?, de este caso. Os voy a enseñar un poco así por encima la forma física, increíble. Es una persona que está al final 10, 12 kilos por encima de los decimales de su altura, creo, con una condición increíble. Y bueno, ah, vamos a sacar varias conclusiones de esto, ¿vale? De cómo una persona... Evidentemente, esta foto no... Tened siempre en cuenta que en las fotos no se ve bien la calidad del atleta, pero bueno, aquí veis, o sea, os dais una idea, ¿no?, del nivel de estriación de los glúteos, de cómo está metido para adentro. Aquí hay unas fotos más interesantes todavía, que se ve así muy de cerca, las rayas en los cuádriceps. Bueno, total, una locura, ¿no? Bueno, esto es el único caso, ¿ok? Os podría enseñar muchos otros. Bueno, veis aquí otra foto brutal. Muchos otros. Matteo Mazzotti, que además él, su primera experiencia de competición la hizo bajo mis directrices, cuando estábamos todavía experimentando con la dieta evolutiva y todas esas cosas, allá por 2014. Y luego pasó a prepararse con Riccardo Grandi y en la última competición el año pasado ganó el Trofeo Due Torri, que es la competición de dopados más famosas que hay en Italia. O sea, es una competición que lleva toda la vida, ¿no? Entonces ganó en Classic Physique, un atleta natural en un campeonato de dopados. Y eso es que realmente es alucinante, ¿no? Bueno, podemos matizar que ha sido en la pandemia y que igual la gente no tenía suministro, no lo sé, lo que queráis. La cuestión es que la condición y la puesta en escena fue tremenda, ¿no? Y bueno, bueno, aparte de que ganó también en otras competiciones naturales. Digo esto porque estas personas en la misma preparación, el mismo año, han competido tanto en federaciones naturales como INBA, WNBF y luego también WABA, IFBB, etcétera, etcétera. Entonces, pasando sus controles de AEPSAT, bueno, de la WADA en algunas competiciones, polígrafos en otra y orina en otros, es decir, súper controlados, ¿no? Aparte de que son personas que, como os he dicho, conozco personalmente y confío en ellos porque los conozco, conozco su trabajo, conozco lo que hacen y tal. Entonces, otro ejemplo. También chicas. Esta es otra chica siempre del equipo de Ricardo, que también ganó ella en el Trofeo Due Torri. Este trofeo, como os he dicho, que no hacen controles y es un trofeo que todo el mundo sabe que, bueno, que hay barra libre y con este nivel de físico, ¿no? Entonces, y podemos seguir, ¿no? Babacar, algunos lo conocen. Os voy a enseñar un poco los tops, ¿no?, del circuito natural, que también, bueno, Babacar ha sido 2 veces campeón absoluto de WNBF y el último año se fueron al Musclemania, también ganó Francia. Y bueno, la idea, creo que haber leído, no recuerdo exactamente, que su preparador, Amerigo Brunetti, quería prepararlo para el Mr. Olympia amateur y a ver si luego, a ver qué rasgaban ahí, ¿no? Luego, si seguimos yéndonos ya al otro lado del charco, tenemos a gente del calibre del Iron Lord, ¿no? Que también veis aquí, compitió en NPC y FBB, y este es uno de los campeones en WF Pro. Entonces, una persona, al final, estoy enseñando gente que
han pasado varios polígrafos, varios controles de orina a competiciones naturales y a continuación han aprovechado su condición para irse a campeonatos Open o Doped o llamarlo como queráis y también han clasificado, han ganado ahí, ¿no? Entonces, para que os deis un poquito cuenta del nivel, Kendall es otro, bueno, ahora mismo es el 2 veces campeón absoluto de la WNBF y, bueno, yo en las fotos no sé, me daba una cosa extraña, ¿no? Porque en algunas fotos parecía que no era para tanto y luego resulta que cuando lo vi en vivo en el backstage de Estados Unidos, bueno, aquí veis cómo se va retando con Babacar, a ver si nos vemos en la tarima y tal. Cuando lo vi en el backstage de Estados Unidos, claro, me di cuenta de que tenía un cabezón y que realmente cuando lo ves de cerca es gigante, es una puñetera locura. O sea, este brazo en vivo parece de 50 centímetros, es un puto monstruo. Y luego, claro, tiene una relación entre cintura, pierna y tal, que es que tiene la cintura más pequeña que la pierna, o sea, una locura, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, ya termino, Sam Watt, sí, que muchos cuando publiqué un vídeo en YouTube no sabían quién era, o sea, para que veáis, aquí lo vemos luchando por el absoluto con Babacar en 2017, nosotros estábamos ahí en Boston ese año viéndolo, fue increíble, o sea, veis a Sam Watt en vivo, parece un puñetero caballo, ¿no? Y es increíble, yo he hablado con él en privado porque le invité al Natural Classic y una persona súper amable, súper accesible y yo le felicitaba, ¿no? Por el ejemplo que supone para el culturismo natural, porque además es una persona pluricampeona de powerlifting, 2 veces campeona del mundo de powerlifting, con unas marcas tremendas, ¿no? Que lo vais a ver aquí, 300 no sé cuánto, 270 por 5 de peso muerto, 220 por 5, o sea, 200 de press banca, bueno, es una puta locura, ¿no? Entonces, ¿por qué os enseño todo esto? Ahora, vamos a hacer unas conclusiones acerca de todo esto. Volviendo a las críticas, yo llevo toda la vida yendo al gimnasio y yo sé que no es. Vamos a ver, es que el problema es que partir por esa premisa de que yo llevo toda la vida y yo sé que no, automáticamente te estás poniendo en evidencia que eres un ignorante. Porque claro, si es que encima te dedicas a esto y no tienes ni idea de la evolución que ha habido en el culturismo natural a día de hoy, estás poniendo en evidencia, o sea, en el momento que tú dices que esto no es natural, tú estás poniendo en evidencia tu desconocimiento al respecto. Entonces estás poniendo en evidencia todo lo que no sabes acerca de cómo se prepara un atleta natural. Y de por qué es posible que un atleta natural incluso acabe compitiendo con dopados y les gane, como está ocurriendo ahora mismo. Siempre que vemos algo que no acabamos de entender, hay información que desconocemos. Entonces, lo lógico no es afirmar, esto no puede ser, sino es preguntarse, ¿cómo es eso posible? Explícamelo, porque aquí estamos intentando explicar las cosas, ¿no? Segundo punto es el hecho de que un atleta, sin utilizar sustancias dopantes, pueda llegar a presentar en la tarima una condición física que pase por delante a gente que usa química, significa, si una persona natural gana un dopado, significa que ese dopado se ha preparado de una manera horrible. Es decir, significa que a nivel técnico, en cuestión de preparación para competir, su preparación es muy mejorable. ¿Por qué? Porque ese atleta, si se hubiese preparado igual que el natural y además llevase química, no habría forma de ganarlo. Sería imposible de ganar. ¿De acuerdo? Ahora, todo este tema nos lleva a también otro debate, que es normal, o sea, quiero decir, es deseable que los culturistas naturales acaben retándose en competiciones para no naturales. Bueno, yo aquí, mi opinión personal, obviamente cada uno opinará lo que quiera, aquí mi opinión personal es que es un gran error. ¿Por qué? Porque justamente, claro, por un lado, estás demostrando tu superioridad metodológica, como acabamos de decir, pero por el otro, al final, lo que estás haciendo es intentar, pues eso, una especie de mofa de que
de poner en evidencia lo mal que lo hacen los demás y a ver si puedes rasgar algo en alguna categoría en concreto, porque, seamos sinceros, o sea, en categorías más elevadas, yo qué sé, ¿sabes? Mister Olympia o yo qué sé, campeonatos ya de según qué peso y demás, ahí es imposible, ¿no? Llega un punto, obviamente, que la química te dispara por completo el nivel físico, ¿no? De hecho, bueno, ahora no tenía aquí el Instagram, pero si vais a ver Sean Clarida, por ejemplo, que ha ganado el Mister Olympia en no sé qué categoría este año pasado, fue campeón de WNBF, ¿no? Entonces veis obviamente el cambio de físico en el momento que empezó a doparse. O sea, vamos a buscarlo. Bueno, esto, para que entremos en situación, ¿no? Este es Sean Clarida, ¿no? Para que veamos un poco la diferencia. Ahora no sé exactamente cuándo fue que hizo ese cambio. Creo que a partir de 2009. Sí, cuando fue por su primera Pro Card. Entonces, claro, evidentemente hay un cambio drástico, ¿no? del desarrollo físico, que esto obviamente no se puede llegar a esto. Mister Olympia 2020, obviamente esto llega a un punto que es inalcanzable, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿por qué está pasando esto en Italia, ¿no? Porque en Italia, como siempre os he dicho, a nivel de competición nos llevan por lo menos 10 años de ventaja, porque hace más de 10 años se empezó todo un movimiento a través de Sandro Ciccarelli, la NBFI, etcétera, etcétera. Por lo que ahora mismo en Italia hay muchas federaciones naturales, muchísima afición natural, y entonces ha empezado a haber como una especie de criba genética en la que han destacado personas como Stefano Travaglini y entre otros, o Babacar y demás. Y entonces estas personas con una genética tremenda y un trabajo encima y unos conocimientos tremendos y una experiencia de años y años, tienen las líneas y la predisposición para poder llegar a según qué nivel de comparación con atletas dopados, ¿no? Pero, volviendo a nosotros, ¿qué es lo que digo? ¿Por qué a mí no me gusta esto, o sea, este desafío? Porque al final, si lo que buscamos es que quede claro que hay una separación entre natural, entre lo que es culturista natural, personas que quieren competir en igualdad de condiciones, donde al final gane el que mejor genética y metodología tenga, y luego que haya el grupo de los que se quieren meter toda la farmacia si quieren para llegar a niveles que no se pueden alcanzar de forma natural, yo creo que es muy importante que tengamos una ética de trabajo y una declaración de intenciones bien clara, ¿no? Y bien dividida y separada en este sentido. ¿Por qué? Porque lo de hacer el mezcladito es lo que hemos vivido hasta ahora. Y el mezcladito que hemos vivido hasta ahora, ¿qué es lo que hemos conseguido? Pues hemos conseguido que las expectativas de forma natural se fueron al garete y nadie se cree absolutamente nada de nada, porque al final, pues natural era natural, ¿no? Que sí, ahora me he metido, ahora no, ahora me he ido a FB, ahora me he dejado de ciclar, ahora vuelvo por aquí, vuelvo para allá, total. Bueno, no quiero decir, he dicho nombres aquí de federaciones, no quiero acusar a nadie porque puntualizo, hay personas, como estamos diciendo aquí, que compiten en estas federaciones de forma totalmente natural. Entonces no es una acusación acerca de todos, pero bueno, todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? Que, por lo menos cuál ha sido la tendencia hasta ahora. Entonces, 3 conclusiones acerca de este tema. Bueno, y una preconclusión, que es un poco la paradoja. Hasta hace poco, que es lo que además, bueno, todo el mundo se está cachondeando en Italia de esto, ¿no? Porque hasta hace poco, en Italia también, se vivía todo esto de natural los cojones, no sé qué, esto no puede ser natural, bla, bla, bla. Incluso atletas que destacaban en competiciones naturales se les decía que, bueno, que eran unos cabrones porque se habían dopado y habían ido a ganar en un campeonato natural ganando fácil, ¿no? Porque habían hecho trampas, ¿de acuerdo? Cosas que yo, obviamente, de ser así, yo creo que no hay nada peor sobre la faz de la Tierra que un dopado que se cuele en una competición natural. O sea, porque de hecho yo no tengo nada en contra de la gente que se dope y que compita y haga sus cosas con dopados. Es que yo justamente es lo que reivindico. Yo no odio a los dopados ni tengo nada en contra de los dopados. Yo odio esa confusión y ese perpetrar y arrastrar esa desconfianza que hace que la gente que no utilizamos sustancias dopantes no podamos existir y tengamos que estar todo el rato recibiendo acusaciones de que cuanto más nos esforzamos, más la gente nos critica y más la gente
nos tira machetes. Entonces, eso es lo que yo trato de que se acabe y de que cambie, ¿no? Pero lo gracioso aquí es que, claro, cuando estas personas ganaban en WNF, por ejemplo, se les acusaba de que se habían colado, ¿no? Cosa que también empieza se dice a veces aquí en España, ¿no? Dice, pues es que hay algunos que se cuelan, ¿no? La gente le encanta hablar sin tener ni puñetera idea, ¿no? Entonces, lo gracioso es que ahora los falsos naturales, supuestos falsos naturales, se cuelan en competiciones de dopados y ganan. Entonces, ¿ahí qué coño le vas a decir? Y dice, es que ha ganado, pero algo se ha tomado. Ya, y los demás también, ¿no? Entonces al final es como un jaque mate a ese pensamiento conspirador, ¿no? Pero esto no deja de no resolver el problema de la desconfianza, porque al final la gente usa eso como decir, ¿ves? Que en realidad pues ha ganado ahí porque se mete y lo que pasa es que no se detecta en las competiciones naturales. Bueno, en fin. Los hechos son, queridos colegas, instructores y expertos que lleváis toda la vida en el sector, los hechos son de que las cosas han cambiado, de que el nivel del culturismo natural ha crecido tanto a nivel de conocimientos como a nivel de afición, de que empieza a haber realmente una criba genética y metodológica que hace que el nivel de expectativas de forma natural se haya disparado por completo. Y estoy seguro de que todavía no hemos visto nada, de que todavía nos queda mucho por ver. Entonces, actualizaros, porque tanto de que nos gusta la evidencia científica, nos gusta estar a la última del último estudio que se ha publicado y luego tenemos creencias limitantes acerca de lo que se puede alcanzar de forma natural que están a nivel del físico de Cristiano Ronaldo, como ya me dicho, o como del Geray Alonso, que me acaba de mandar un Instagram que le han dicho que tiene un físico dopado. Geray Alonso, o sea, venga, Geray, me cago en la puta. Y me dice, por fin me siento como el de la Escuela de Culturismo Natural. Me digo, me cago en la leche. Bueno, en fin, el culturismo se basa en tener unas líneas, unas proporciones, un equilibrio entre desarrollo, definición y simetría, que tiene que ver mucho con la genética, por supuesto. Y entonces, si tú no tienes líneas, como no las tengo yo, por ejemplo. Yo no tengo líneas de culturista, ¿vale? Y entonces, a pesar de también tener 13 kilos por encima de mis decimales de la altura en tarima, yo no luzco ni de coña como Stefano Travaglini, ni mucho menos, y no podré jamás aspirar a lo que él ha conseguido y va a conseguir. O sea, y esto lo tengo que asumir, pues bueno, porque mis padres pues no echaron un polvo con tantas ganas como lo echaron con él. Entonces, se me dará mejor hacer otras cosas como tocar la guitarra o hacer el payaso en YouTube, ¿no? Entonces, la cuestión es que, punto uno, si no tienes las líneas, da igual que te dopes. Porque si eres un asno, lo único que vas a hacer es ser un superasno. Y te va a llegar un caballo natural y te va a ganar. Y luego vas a llorar que no, yo me he dopado y tengo un físico de mierda. Entonces no puede ser que este sea natural y tenga mejor físico que yo. Espabila y asume tus limitaciones. Punto uno. Punto dos. Si tienes buenas líneas, si tienes buena respuesta al trabajo con pesas y entonces creces bien, eres simétrico, luce que te cagas, un brazo de 40 parece que tienes 45 y todo eso, como es el caso de Stefano Travaglini, como es el caso de Adrià Erlains, como es el caso de Babacar, como es el caso de estas personas que te explota la cabeza cuando los ves, no tiene sentido que te dopes. O sea, el doping es innecesario. ¿Por qué? Como estamos viendo, puedes llegar a conseguir grandísimos resultados en cualquier campeonato que te apuntes de forma natural. Por lo tanto, simplemente tendrás que trabajar duro durante un poquito más de tiempo y vas a llegar igualmente a unos resultados que están muy por encima de gente que no tiene tus líneas y tu genética y tus proporciones y se está jodiendo la salud pinchándose el trasero 50 veces por trimestre. Con toda esta historia, me gustaría contestar a la gente que dice, que muchas veces nos critica o quiere como decir, sí, está muy guay este culturismo natural, pero sin el dopaje vosotros no existiríais. O sea, tócate los cojones. Es decir, como si el culturismo existiera porque existe el dopaje. Es decir, esta es la falacia más grande que nos han hecho tragar en el último medio siglo, porque parece
que el culturismo existe porque existieron los esteroides en los años 80 que dispararon esas imágenes nunca visto antes de Schwarzenegger y todos los culturistas de la época dorada, que todo el mundo aquí babeando, porque pues los tenemos aquí en el corazoncito, ¿no? Porque fueron esas películas, esas cosas, fueron lo que a muchos les movieron para empezar en el gimnasio. Entonces, como que hay una especie, pues como yo siempre digo, síndrome de Estocolmo. Gente que ha venido, nos ha robado esa disciplina, la ha transformado, creando ese concepto de que sin doping no existe ese deporte, y ahora nos lo comemos con patata, ¿no? La realidad es que el culturismo existía antes de los esteroides, y existe ahora sin los putos esteroides. A ver si nos entra en la puñetera cabeza. Y, de hecho, es tan cierto que es así, de que hay gente que sin utilizar fármacos se va a competiciones con culturistas dopados, que incluso son más grandes que él, pero con una condición y con una puesta en escena, una simetría y un físico tan bonito, que los propios jueces de campeonatos para dopados les ponen de ganador, y les pone de ganador absoluto. ¿Me queréis decir entonces que el culturismo sin doping no existe? Aparquemos todas esas creencias y esos vínculos del doping con este deporte, porque los hechos hoy en día nos están demostrando que todo esto no es necesario. El doping es innecesario para el que no tiene genética, porque total va a tener un físico de mierda igual. Es innecesario para el que tiene genética, porque va a conseguir ese físico tan bonito de la época dorada, incluso mejor, con mejor condición de un Franz Zane, que quedó campeón del Mr. Olympia, mejor condición de muchísimos competidores de la época dorada, y todavía no hemos visto nada, no hemos visto los auténticos bestias, los nuevos Ferrigno, los nuevos Arnold Schwarzenegger, todavía no los hemos visto, pero estamos viendo unos Babacares que, cuidadito, que yo me gustaría ver un Babacar, un Kendall o un Sam Watt en la época dorada esa, a ver qué hubiese pasado. Dejemos de decir que el culturismo sin doping no es atractivo, que el culturismo sin doping no existiría, y empecemos a ponernos a día, actualizarnos, para entender que el culturismo tiene que existir sin doping, y que luego tiene que haber una vertiente que sea el gigantismo, el monstruismo, que llamarlo como queráis, que es con toda la farmacia, para que lleguemos a ver esos dinosaurios, esos monstruos, que son pues los Mr. Olympia, que obvio que tiene por qué existir, porque es un espectáculo, pero debería de totalmente diferenciarse de lo que es el deporte culturismo, que debería de ser el culturismo natural.